Bueno, doctores, el tema que vamos a ver hoy es diabetes gestacional. Esta en la guía de práctica clínica es definida como la intolerancia a los carbohidratos con diversos grados de severidad que se reconoce por primera vez durante el embarazo y que puede o no resolverse después del embarazo. La prevalencia mundial de la diabetes gestacional es del 7% y en México es del 8.7 al 17.7% y la mayoría de estas pacientes son mujeres con predisposición genética o metabólica a la diabetes incapaces de compensar de forma adecuada los efectos diabetógenos del embarazo. Como factores de riesgo encontraremos una historia previa de diabetes mellitus gestacional, una historia familiar de diabetes, un índice de masa corporal mayor a 30 y una historia de abortos o muerte fetal in útero de causa inexplicable. Como riesgo bajo a padecer una diabetes gestacional encontraremos a una persona con un grupo étnico con bajo riesgo de padecer diabetes, sin familiares directos con diabetes mellitus, edad menor de 25 años, un índice de masa corporal normal antes de la gestación, sin alteraciones en el metabolismo de la glucosa previas y sin antecedentes obstétricos deficientes. Durante la gestación habrá un efecto diabetogénico del embarazo, que se divide en tres fases o en tres etapas. La primera etapa, que es el periodo precoz, que también se conoce como el anabólico, que va a haber un aumento de los depósitos grasos, una hipoglucemia materna debido a que la glucosa se está guardando y por eso se retira a la circulación, disminución de la insulina y de sus necesidades en las pacientes con diabetes pregestacional. Al haber hipoglucemia en este periodo se reduce la necesidad de la insulina en estas mujeres. Y de la segunda mitad del embarazo, que se conoce como catabolismo, habrá una lipólisis que aumentarán los ácidos grasos libres metabolizados a cuerpos cetónicos y habrá una resistencia a la insulina por hiperglucemia debido a un incremento de las moléculas de insulina y de sus necesidades en la diabetes mellitus pregestacional. Al ser este periodo hiperglucémico se precisa más insulina compensatoria. Y en el posparto habrá disminución de las necesidades de insulina ya que se normaliza la hiperglucemia. Durante el periodo embrionario aparecen complicaciones como las malformaciones o los abortos. En el periodo fetal pueden alterarse la madurez pulmonar, lo que puede producir insuficiencia respiratoria en el recién nacido. También aumenta la incidencia de muerte fetal intrauterina y las alteraciones en el crecimiento, tanto macrosomía como el caso contrario. Los fetos macrosómicos tienen riesgo de distocia en el parto y en consecuencia de sufrir traumatismos obstétricos. Durante el parto crece la incidencia de rotura prematura de membranas, el parto pretérmino y el prolapso de cordón. En el neonato aparecen alteraciones metabólicas como son la hipoglucemia, que es la manifestación patológica más frecuente en el hijo de madre diabética, y también puede presentar hipocalcemia, hiperbilirrubinemia o policitemia. Las malformaciones congénitas que pueden aparecer son las siguientes. Esqueléticas, la más característica es el síndrome de regresión caudal. En el sistema nervioso central pueden presentarse anencefalia, holoprosencefalia, encefalocele, etc. En cardiovascular puede presentarse hipertrofia del tabique interventricular, formación más frecuente en los hijos de madre diabética, transposición de los grandes vasos, comunicación interventricular, comunicación interauricular, etc. Genitourinario puede presentarse agenesia renal, duplicación ureteral, etc. Y gastrointestinal puede presentarse hipoplasia de colon izquierdo o atresia anal. Para la detección de la diabetes gestacional se debe de realizar una sobrecarga de 50 gramos de glucosa a todas las gestantes entre la semana 24 y 28. Se considerará un valor diagnóstico mayor a 180 miligramos por decilitro. Las gestantes de alto riesgo de diabetes gestacional, obesidad severa, antecedentes de diabetes en familiares de primer grado, diabetes gestacional o intolerancia a la glucosa en el embarazo previo, antecedentes de macrosomía o presentar glucosuria en el momento actual, realizarán la prueba de detección después de las 12 a 14 semanas. Son cuatro formas para realizar el diagnóstico de diabetes gestacional.
Como ya les había mencionado, la prueba de tamiz con 50 gramos de glucosa, pero también puede ser glucemia en ayuno mayor o igual a 126 miligramos por decilitro en 2 ocasiones, glucemia casual mayor a 200 miligramos por decilitro o una curva a la tolerancia a la glucosa que se puede realizar con 100 gramos de referencia 95, 180 y 155, según sea en ayuno, 1 hora o 2 horas, o también puede realizarse con carga de glucosa de 75 gramos con valores de referencia de 95 miligramos por decilitro en el ayuno a la hora de 180 y 155 igualmente. También se podrá realizar el diagnóstico de diabetes gestacional con una hemoglobina glucosilada con resultado mayor a 6.5%. El objetivo terapéutico es mantener la glucemia en ayuno menor o igual a 95 miligramos por decilitro y menor de 120 miligramos por decilitro 2 horas postprandiales. Si el peso fetal es mayor del percentil 90, el objetivo es una glucemia menor a 80 miligramos por decilitro en ayuno y 110 miligramos por decilitro 2 horas tras las comidas. El control durante la gestación se realiza de las siguientes formas. En perfiles glucémicos se instruye a la paciente en el autocontrol glucémico pre y postprandial. Una dieta restrictiva que es evitar el azúcar refinado, pasteles, caramelos, refrescos y realizar ejercicio físico al menos 30 minutos diarios. La dieta será no menor de 1800 calorías. La insulina está indicada cuando no se consigue un adecuado control glucémico a pesar de la dieta y el ejercicio. También se usa en caso de macrosomía o polidramnio fetal, siendo discutido su empleo de manera preventiva. La pauta insulínica consiste en un mínimo de 2 aplicaciones al día, combinado una insulina de acción rápida e intermedia media hora antes del desayuno y cena. La dosis inicial es de 0.3 a 1.5 unidades por kilogramo y se ajusta dependiendo de los niveles glucémicos, el peso de la paciente, las semanas de embarazo o las enfermedades que puedan modificar la glucemia, como la emesis. La dosis calculada se divide 2/3 en ayuno y 1/3 antes de la cena. La hemoglobina glucosilada informa el metabolismo en las últimas 8 a 12 semanas y tiene valor pronóstico para las malformaciones. El control metabólico en el parto se realizarán controles glucémicos horarios que deben mantenerse entre 80 y 120 miligramos por decilitro, comenzando la infusión de insulina y dextrosa intravenosa cuando no se consiga. La finalización del embarazo con un control metabólico correcto y vigilancia adecuada del bienestar fetal se debe de dejar evolucionar la gestación hasta el inicio espontáneo del parto. Si en la semana 40 el parto no se ha iniciado, se valorará la finalización del embarazo. En principio se intenta que el parto sea vaginal y las indicaciones de cesárea son las mismas que en la gestante no diabética. Durante el puerperio se mantiene el suero glucosado al 10% hasta reanudar la alimentación y se suspende la insulina en las diabetes gestacionales que requirieron menos de 20 unidades al día. Se debe reclasificar a todas las pacientes que cursaron con diabetes gestacional o intolerancia a la glucosa a partir de las 6 semanas posparto con una prueba de tolerancia a la glucosa con 75 gramos.